Bien, hermanos, decíamos que por la gracia de Dios también podemos hoy estar juntos a pesar de la distancia. Y en los tiempos, en los minutos que disponemos, vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro. En el capítulo 3, segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 17. 3, 17. Segunda de Pedro 3, 17. Dice así la palabra de Dios. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta palabra inspirada de Dios, en la segunda carta del apóstol Pedro, luego de todas las enseñanzas que el apóstol establece en esta carta, nos dice que estamos amonestados, es decir, que la palabra que nos precede, la palabra que hemos considerado y que se establece en la segunda carta, tiene la capacidad de la amonestación. Tiene en sí misma esa palabra la capacidad de amonestar. Amonestar es una advertencia con gran solemnidad y firmeza sobre lo que se dice. No es un consejo. Un consejo es una cosa, una amonestación es otra. Un consejo está la opción de que lo tomen o no, que generalmente no se toma, porque no es raro un consejo que sea tomado. Consejos generalmente son cuestionados. Uno le dice, mira que no, y otro dice, no, mira que, entonces ahí se establece que sí, que no, que sí, bueno, y después cada uno hace lo que quiere. Así es nuestro corazón. La amonestación no, la amonestación ya tiene otra característica. No es un consejo, sino es una advertencia con solemnidad y gravedad por lo que se dice. Así que es muy delicada la amonestación. Y lo anterior, lo que el apóstol escribe en esta segunda carta, dice, así que vosotros, ya al terminar la carta, así que vosotros, verso 17, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados. Delicado esto. Guardaos, sí, cuidado, dice, cuidado, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que a la luz de la palabra, cuando una amonestación no es recibida con un corazón dócil, a la luz de lo que está escrito, porque no hay que agregar ni quitar nada, es la simple lectura y la deducción correspondiente. Cuando la amonestación llega y uno no tiene el cuidado de aplicar esa amonestación en obediencia, sucede lo que dice al final del verso 17, seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que también a la luz de la palabra, el rechazo de una amonestación
tiene la característica de abominable, porque es una amonestación de la palabra de Dios, no de un hombre, que también tienen su importancia. No digo que no, hay amonestaciones fuera de la palabra que son prudentes, son aconsejables y son fructíferas. Pero esta es una amonestación de la palabra de Dios, tiene un peso mucho mayor que cualquier otro. Nos venía hablando del día del Señor, los cuidados de apresurarse para la venida del día de Dios, de prepararnos para esas cosas, para ese momento. Y cuando viene la advertencia sobre la preparación para el día del Señor, y esa amonestación no tiene peso, bueno, quien no toma eso en consideración con la gravedad que tiene, es una actitud abominable también. Y trae como consecuencia que quien no acepta una amonestación se extravía. Dice, no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que extravío y caer de la firmeza son consecuencias de no tomar en serio y muy en serio la amonestación de la palabra de Dios. Es delicado esto porque, primero porque es palabra de Dios. Segundo porque se cumple. Y se cumple inexorablemente. Se cumple contra todos los puntos de vista de los hombres y pareceres y dichos y todo lo que el hombre puede argumentar y presentar y no sirve para nada. Delante de la palabra de Dios cae todo por inconsistente si no se obedece. Es inexorable. Es inevitable. Se puede estar de acuerdo o no, se puede aceptar, se puede cuestionar, se puede argumentar, se puede discutir, pero el resultado ya lo sabemos por adelantado. ¿Qué pasa? Se extravía. Y el que se extravía no sabe dónde va. El que en una ciudad se extravía, pierde la orientación y no sabe, ya perdió la orientación y no sabe para dónde ir. Y cuanto más sigue caminando, más se extravía, porque camina y no sabe dónde va. Se extravió, perdió la orientación. Se extravió. Y se extravió, no va a llegar jamás a ningún lado. Es decir, que a cada lado donde llegue no será donde iba. Y claro, luego se cae de la firmeza en la cual en algún momento se estuvo. Caigáis de vuestra firmeza. Cuando se cae de la firmeza se entra en un periodo de una inestabilidad y contradicción enorme. Cuando se pierde la firmeza va directamente relacionada a la fe. Entramos en un terreno de incredulidad, porque Pablo le dice a los efesios que, referente a la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo. Resistir firmes en la fe. Cuando se cae de la firmeza, la fe se tambalea, entramos en cuestionamientos de muchas cosas y empezamos a desandar el camino andado durante mucho tiempo. Y esto pasa, hermanos. Esto pasa. Pasó a través de toda la historia, la advertencia en los días del apóstol Pedro ya está ahí, la tenemos desde aquellos días, hoy sigue vigente y seguirá por toda eternidad porque esto es palabra de Dios. Y se puede llegar a que aquello que fue firme durante mucho tiempo se cae de esa firmeza.
Está la advertencia. En contraposición con eso, el verso 18 dice, más crecer en la gracia. Así que tomar el cuidado de no extraviarte y de no caer de la firmeza. ¿Cuál es la contrapartida? En vez de que suceda eso, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el antídoto, hermano. Es el contraveneno. ¿Cómo se combate el extravío? Con crecimiento. Dice acá, no te extravías, mas creced en la gracia. No os extraviéis, mas creced en la gracia y conocimiento del Señor Jesús. Y este es el fundamento de fundamentos para no desandar el camino y para no entrar en contradicciones con lo que la palabra de Dios dice y empezar a ceder terreno en lo que durante mucho tiempo no se cedía terreno. Cuando el terreno empieza a ceder, el cimiento también. Cuando la firmeza empieza a tambalearse, lo que está edificado encima va junto con eso. Si lo de abajo, lo que sustenta, no está firme, lo de arriba, obviamente tampoco, porque se sustenta sobre eso. Y entonces, cuando alguien se extravía, generalmente quien se extravía, y aquí viene la gran contradicción, hermanos, notemos esto, quien se extravía no tiene conciencia que está extraviado. Y piensa que no lo está. Y está. Y entonces viene aquella sentencia del Señor Jesús que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Lógico. Imagínense un ciego guiando a otro ciego. ¿Es una contradicción? Ahora imagínense un ciego que dice que no es ciego. Y alguien diría, pero ¿cómo este hombre no se da cuenta que es ciego? No, él dice que no. Y él dice que está en condiciones de marcar pautas a los demás y dice, pero está extraviado. No puedes llevar a nadie a ningún lado bueno. Está extraviado. No está extraviado. Él dice que no. Y no. Pero ese extravío lleva a que se empieza a ceder terreno en la firmeza. Y cada vez está un poquito menos firme en lo que en otro tiempo estuvo. En los tiempos cuando no estaba extraviado, tenía una firmeza que ahora no tiene porque está extraviado y está cayendo de la firmeza. Pero no se da cuenta. Y piensa que está igual que hace 6 meses, o que hace 1 año, o que hace 5 años, o que hace 10 años, o que hace 20 años. No se da cuenta. Y esto sucede porque está escrito, y ha sucedido, hermano. Y que Dios nos libre, y que Dios me libre. Porque de esto nadie escapa a esta amonestación. Cuidado. Porque lo que fueron grandes pilares de la fe en otros siglos, en otros tiempos, en otras décadas, hermanos que hoy ya no están, porque están en la presencia del Señor, otras generaciones que vinieron detrás, obviamente, caminan sobre otras pautas. ¿Es que aquellos estaban equivocados y estos no? Porque si se cambia la orientación y si se cambia el sendero, hay una pregunta. ¿Es que se cambió porque lo otro estaba mal?
para ponerlo bien. Porque si lo otro estaba bien, entonces esto está mal. Las dos cosas no pueden estar bien. Algo anda mal. Porque si vamos a los siglos pasados, lo que eran fundamentos inconmovibles de la palabra de Dios, y lo siguen siendo, porque la palabra de Dios no ha cambiado nada, pero aquellas generaciones que tenían un fundamento sólido en la palabra, innegociable, un fundamento que no era cuestionable y que era impensable que se pudieran cuestionar, pasaron los tiempos, pasó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. En la vida de un hombre es mucho tiempo, 70 años, 80 años, muchísimo tiempo, es prácticamente toda la vida. Pero en Dios no, en Dios es nada. Y pasado ese tiempo, nos encontramos con algo que dice, pero como antes, bueno, entonces vienen las explicaciones. No, bueno, lo que pasa es que se dio terreno. El terreno ha cedido y la firmeza va con el terreno. Lo que se pisaba y era roca sólida, hoy se pisa y el pie se hunde en el barro. O se hunde en parte. Antes era una roca y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se dio el terreno. La firmeza que había ya no lo hay. Entonces, esto, hermanos, a lo cual todos estamos expuestos, todos, sin excepción. Esto se contrarresta con el crecimiento. Si no hay crecimiento, se está expuesto a que suceda lo que dice el verso 17. Cuando no hay crecimiento, viene el extravío. Las dos cosas juntas no. Si hay crecimiento, no hay extravío, pero si hay extravío, no hay crecimiento. No se puede extraviarse a alguien en el crecimiento con el Señor, no. Si se extravía, no viene bien el tema, no crece. Entonces, vamos a ver un poquito, no perdamos de vista Segunda de Pedro, y vamos a la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios. En el capítulo 3, Primera de Corintios 3, dice la Escritura, una situación que se daba en aquella iglesia. 3, verso 4. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo. En Corinto algunos decían, no, yo soy de Pablo. Y el otro, no, yo de Apolos, decía otro. Era otro hermano que trabajaba mucho en la obra también. Yo de Apolos. ¿No sois carnales? ¿No sois carnales? Sí, porque en el verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños. No hay nada más inestable que un niño, porque es niño, lógico. Y el niño tiene la capacidad enorme de pasar de la risa al llanto en nada. Y volver del llanto a la risa en nada. Nada, es sencillísimo. Un niño con otro están jugando los dos y uno se enoja, y se enoja mucho. Y a los 4, 5, 10 minutos están jugando otra vez con el mismo juguete los dos. Inestabilidad, de la risa al llanto, del enojo al contentamiento. Niño, bueno, que eso pasa con un niño es normal, porque es niño y todavía está sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, están en una etapa de maduración, tiene que madurar. Por eso es niño.
Cuando eso pasa espiritualmente, también niños en Cristo. Y claro, el niño en Cristo pone sus ojos en los hermanos más grandes, o por lo menos mayores, y se establecen las preferencias. Yo conocí los años, experiencias en las cuales las vi, donde había hermanos que decían, ¿quién predica el domingo? ¿Predica fulano? Ah, no, vamos, porque predica. Y otro decía otro día, no, hoy no vamos porque predica aquel otro. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo. Y Pablo era un erudito en la palabra, y Apolos también era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Es decir, que tenía la capacidad de la presentación clarísima de las Sagradas Escrituras con gran vehemencia. Y algunos decían, no, yo soy de Apolos, y otros decían, no, a mí me encanta más cómo predica el apóstol Pablo. Eso es a través de toda la historia. Entonces, claro, pregunta el apóstol Pablo en el verso 5. ¿Qué pues es Pablo? Dice. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y da la respuesta, dice, ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Y Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Primero lo que dice ahora, hermano. Mas Dios da el crecimiento. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En 2 versículos habla de que el crecimiento lo da Dios, en el 6 y en el 7. Dios ha dado el crecimiento, Dios da el crecimiento. El crecimiento no lo da el estudio, aunque es una herramienta que Dios puede usar. El crecimiento no lo da un campamento, un seminario de teología. El crecimiento no lo da una escuela bíblica. Esas son herramientas que Dios puede usar o no, porque es soberano, ni depende de nada de eso. Dios no depende de un predicador, ni de 10, ni de 100, ni de todos los predicadores juntos. Es Dios. Y Él puede dar el crecimiento de la misma forma como creó los cielos y la tierra. Porque no había nadie lo ayudó, nadie le dio consejos. Cuando dijo sea la luz, bueno, fue la luz. Y cuando separó la luz de las tinieblas, la tarea que a ver quién la puede hacer. Entonces, crecimiento lo da Dios. Está eso en su sola potestad. Solamente en las manos del Señor está el hecho de que Él dé el crecimiento. Con lo cual el hombre, gracias a Dios, queda fuera de esto. El hombre puede predicar y muy bien, y gracias a Dios, y sí, está muy bien, sana doctrina, sí, toda la sana doctrina, bien, todo bien, sí, impecable, muy bien. Nadie puede hacer un solo comentario en contra de lo que este hermano dijo a cabo de una predicación de 2 horas, con una profundidad maravillosa. Bien, pero después de 40, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, el hermano termina de predicar. Y ahí terminó la predicación. ¿Y ahora qué? Y bueno, ahí se termina, entonces uno va para casa, vuelve a la otra reunión el otro miércoles, el otro jueves, el otro martes, el otro domingo, no sé qué. Y pasa una semana, y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 10, pasa un año. Y viene la pregunta, y bueno, ¿y cómo va el crecimiento? ¿Cuánto crecimos? No cuánto aprendimos. No. Aprender es fácil.
Se necesita un poco de dedicación, un poco de memoria y se aprende. ¿Cómo va el crecimiento? Porque el crecimiento, acá en el verso 18 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice, más creced en la gracia, verso 18, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos son los dos pilares sobre los cuales se apoya el crecimiento. Gracia y conocimiento. Sobre uno solo no funciona porque se desestabiliza y cae todo. Un puente tiene que apoyar mínimo en 2 puntos o más según la extensión. A veces hay varias columnas enormes en el medio del río. 2, 3, 4, 5, 6, depende el largo, el peso. Hay gente que se especializa en eso, que es ingeniero, para eso se estudia. Pero ningún puente apoya en un punto solo. Por lo menos precisa 2 o más. Pero 2 es lo mínimo. Bueno, acá crecer en la gracia y conocimiento. Ahí está el equilibrio perfecto en Dios. Gracia y conocimiento. Y lo pone además en ese orden. Y si Dios lo pone en ese orden, que no lo cambie el hombre. Porque Dios puso ese orden. Y si el orden varía, el crecimiento no funciona. Se aprende la Biblia, se aprende muchas cosas. Sí, pero crecimiento, dice acá, como elementos que va a anular el extraviarse y que va a anular la caída de la firmeza. El crecimiento en la gracia va sobre la base de una conciencia clara, queridos hermanos, una conciencia clara de que la gracia basta. Así se lo dijo al apóstol Pedro, el Señor. Le dijo, bástate mi gracia. Perdón, dice, apunta Marta, dije Pedro, es Pablo, perdón. El apóstol Pablo recibe esa respuesta cuando clama a Dios 3 veces para que le sea quitado el aguijón que Dios le había dado. Bástate mi gracia, y se acabó el tema. Y no hubo otra posibilidad. Porque justamente es en la gracia donde se sustenta toda la potencia de Dios. Y la gracia que se sustenta en la debilidad. Porque mi potencia se perfecciona en la flaqueza, en lo débil, que es justamente al revés de todo concepto humano. Ningún hombre o ninguna mujer quiere ser débil. Todos queremos mantener una posición firme, sólida, que está bien, pero no sobre la base de su propia sabiduría. La fortaleza es en Dios. Por eso le dice a los efesios, confortaos en el Señor, confortaos, haceos fuerte, quiere decir, confortarse es hacerse fuerte en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ahí sí. Fuera de ahí, en la debilidad reconocida y confesada, y ahí la potencia de Dios se manifiesta. Bueno, crezcamos, dice, sobre esa gracia, sobre la gracia que sustenta, sobre la gracia que fortalece. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. El capítulo 2, verso 1 de la segunda carta a Timoteo es muy clara. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Y lo que has oído de mí, dice, esto es lo importante también, hermanos, de la responsabilidad de cada generación.
lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. De ahí la importancia de reconocer que no somos ni permanentes, ni eternos, ni que estamos para siempre. No. Está el requerimiento, queridos hermanos, está el requerimiento a que lo que hemos recibido se transmita. Es imperioso, queridos hermanos. Ese es el mandamiento apostólico. Nadie permanece para siempre sobre la faz de la tierra. Los años llegan. La vejez viene con los años. Entonces, dice Pablo, lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles, a los cuales hay que formar en Cristo. Y que esos serán idóneos para enseñar a otros, y otros a otros, y otros a otros, y así van pasando los siglos. Es imperioso esto. Es imperioso entonces crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. El conocimiento se establece sobre la base de la comunión personal, del estar con una persona. ¿Cuándo conocemos más a una persona? Cuanto más estamos con ella. Es la única manera. Yo no puedo conocer a una persona por foto, aunque tenga la foto todo el día delante mío, no se puede. Y si esa persona escribió un libro, o 2, o 10, o 50 libros, y yo me los leo todos, bueno, sí, voy a saber lo que dijo, pero no conozco a la persona. Tengo que estar con la persona. No hay otra manera. En este caso, estar con el Señor, la comunión con el Señor. Es la única forma de conocerle. No hay otra. No hay otra manera, hermanos. Algunos se enfrascan a leer la Biblia y está muy bien leer, y nunca leeremos demasiado. Pero no va por ahí. Otros gastan la vida estudiando, que está muy bien. No va por ahí. No va por ahí para conocer a Cristo más. Otros tienen la vocación de hacer cursos y seminarios y posgrados y no sé cuántas cosas. No va por ahí. Está muy bien estudiar, pero no va por ahí. El conocimiento no va por ahí. El conocimiento va porque el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, dijo. A mí, venid a mí. No hay más. Si no vamos a Él y estamos con Él, no se puede. Si vamos al capítulo 1, que no lo vamos a leer ahora, pero lean después el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y ahí vamos a encontrar que algunos discípulos encontraron al Señor y le dijeron, Señor, maestro, dice, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives tú? Y el Señor les dijo, ven y ve. Y fueron y se quedaron todo el día con el Señor. ¿De qué? No hay registros de lo que hablaron. No existen registros bíblicos de cuál fue el día, cómo pasó ese día. Que obviamente el Señor alguna cosa les habrá dicho. Y no hay más. Toda oportunidad que tenemos de estar con el Señor. ¿Cómo hacemos para estar con el Señor? Y bueno, lo conocemos por la oración y por la palabra. No hay más, no hay otra forma. Hoy no hay otra forma. Pero esas formas son básicas y nos llevan directamente a conocer a Jesucristo, no a conocer más una religión, no, a conocer una persona, Cristo. El Cristo que nos salvó, el Cristo que nos limpió de todo pecado, el Cristo que nos liberó de los vicios, el Cristo que nos dio vida eterna, que no es algo
de menor importancia? Alguien que puede decir, el que en mí cree tiene vida eterna. ¿Quién es este que puede decir semejante cosa? Es Dios que se ha hecho hombre y que habitó entre nosotros, como dice Juan. Entonces dice, crecer en el conocimiento de esa persona. Y en la medida, y que jamás lo ni en toda eternidad agotaremos al Señor Jesús y diremos, ya lo conocemos. No, es inagotable porque es Dios. No tiene ni principio ni fin, no tiene fondo, no tiene altura, no, es inagotable. Pero en la medida que empezamos en alguna manera, no digo a conocerle, porque eso es una presunción, digo en la medida que nos permite empezar a estar un poquito más cerca de él, que nos permite acercarnos un poquito más, de verlo un poquito más de cerca. Empezamos a ver las bellezas que de lejos no se ven, y a menos que nos aclare la visión, tampoco se ve. Por eso cantamos, abre mis ojos, Señor. Para verle como Él es, hermanos queridos. Porque si no me voy a entretener con otras cosas. Y me está diciendo acá, crecer en eso, en la gracia y en el conocimiento. No perdamos de vista estos dos pilares básicos del crecimiento. Y del crecimiento en una persona, de nuestro Señor y Salvador. Cuidado. Señor y Salvador. Si le conocemos como Señor, en la medida que le vamos conociendo más como Señor, pues entonces nos vamos a ir presentando y vamos a ir creciendo en nuestra relación como siervos. Porque ahí, ¿el Señor es Él o soy yo? No hay otra posibilidad. Si no es Él, soy yo. Aunque diga que no. Sí, porque decirle Señor, podemos ir a Lucas 6:46, sino que el Señor nos va a decir, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es decir, que decirle Señor es barato, es fácil y es sencillo. Es una palabra que se pronuncia con facilidad. Ahora, medir la proyección y las consecuencias de decirle Señor y de verdad, ya es distinto. Porque entonces, si es verdad que Él es el Señor, entonces directamente, automáticamente me ubica en el lugar correcto. Tengo que ser siervo, si no soy un hipócrita. Señor y Salvador. En ese orden, porque es el orden que pone. Gracia y conocimiento. Y después dice Señor y Salvador. Pero ya somos salvos, claro. Pero hay que crecer en la relación de dependencia y del señorío y de la salvación que Dios nos dio. ¿Y de qué nos salvó? Porque a veces pensamos que me salvó del infierno, nada más. Que también, pero mucho más, hermanos. Salvador incluye que me tiene que salvar en todo, o no es el Salvador de la Biblia. No es un Salvador que me salva de muchas cosas, pero en esta sí, en esta un poquito más, y en esta, bueno, todavía no. No. Cuando murió por mí, cuando dijo consumado es porque tenía resuelto el tema de la salvación eterna y de la salvación que me tiene que salvar todos los días de muchas cosas. Porque el capítulo 1 de Mateo dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice salvará del infierno, que también, obviamente. Pero no me puede salvar del infierno y dejarme esclavo de mis pecados. Tiene que salvarme liberándome de todas aquellas cosas en las cuales estamos cautivos, hermano. Y podríamos hacer una lista, y que pasamos toda la noche haciendo una lista de cosas, de las que nos tiene que salvar, o de las que nos salvó. Cuando crecemos en el conocimiento de Él como Salvador, empezamos a conocer que también me salvó de todo lo que humanamente acarreamos, hermanos. La lista no la puedo hacer porque es interminable.
Y me voy a olvidar de muchísimas cosas. Pero si leemos, por ejemplo, Marcos 7:21, ahí están que del corazón del hombre suben los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el ojo maligno, la lujuria, la insensatez. Y una lista enorme. Y de eso no me salvó. Y claro que sí. Ahora, tengo que crecer en ese conocimiento de ese Salvador para vivir esa experiencia de la cruz aplicada a todas las cosas de la vida diaria. Porque me salvó del infierno, para que el día que yo parta a la presencia de Dios, cuando yo, este cuerpo haya que darle sepultura, ese día yo no vaya al infierno. Me libró del infierno y de la muerte, sí, claro. Pero eso es para cuando yo parta. Pero ahora, que estoy acá y que todavía estamos por aquí, necesitamos ser salvados de muchísimas cosas, hermano. Que la cruz también ha resuelto. Si la cruz solo sirve para llevarme al cielo y para que no yo vaya al infierno, bueno, es muy interesante, pero es incompleta. Es una redención interesante, sí, claro, lindo, muy bien, no voy al infierno, pero no me puede dejar en la miseria humana de mis vicios y de mis pensamientos y enojos y todas esas cosas que Dios nos tiene que salvar y me tiene que salvar todos los días por la obra del Espíritu Santo. Para hacerme verdaderamente libre el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y en enero y en diciembre y en junio y en septiembre y este año, el año que viene, cada día. Eso, claro, crecer, ¿eh? Porque si no, nos vamos a caer. No porque lo digo yo, porque está escrito. Caigáis de vuestra firmeza. Que no falte el crecimiento porque abundará la inestabilidad y se llegará a caer de la firmeza. Y cuando se cae de la firmeza aparecen las dudas, y los temores, y los cuestionamientos, y bueno, y que yo no entiendo, y que no me doy cuenta, y por qué pasa esto, y por qué pasa lo otro. Pero ahí no hay firmeza. Porque hay una montaña de preguntas, todas sin respuesta seria. Cuando tenemos todos los elementos, queridos hermanos, para crecer. ¿Eh? En un crecimiento que lo da Dios, como leíamos en los Corintios. Dios da el crecimiento. Con lo cual necesitamos la voluntad para decirle, Señor, dame el crecimiento. Pero la voluntad para ir a esforzarme en la gracia, como le dice a Timoteo, que no es sencillo, porque el esfuerzo para esforzarnos en algo implica una dedicación y implica fuerza y implica sufrimiento. Es fácil caminar cuesta abajo. La cuesta arriba es otra cosa. Las piernas se cansan, la respiración se agita, el aire falta y parece que no llegamos nunca. Y conversar con alguien cuando vamos subiendo una cuesta muy empinada no es fácil hablar. ¿Falta el aire? Ahora sí, hacia abajo es muy fácil, hasta se puede cantar inclusive hacia abajo. Depende. Ir hacia abajo no cuesta nada, ¿eh? No hay que hacer ningún esfuerzo, solamente dejarse ir nada más. Ahora, subir, que nadie se deje ir porque no sube nadie dejándose ir, ¿eh? Hermanos, cuidado con todo esto. Cuidado con estos asuntos. Esto es serio, es delicado. Esto requiere una conciencia de estos problemas, una conciencia de estos peligros, de que, bueno, se puede extraviarnos, nos podemos extraviar y nos podemos caer. Y la solución que Dios nos da, crecer. Gracia y conocimiento. La gracia nos proveerá la potencia y el conocimiento la humildad, porque cuanto más le conocemos, más grande es el Señor
delante de nuestros ojos, ¿no? Dios no puede ser más grande de lo que es, pero le vamos conociendo un poquito más y vamos a ir viendo un Señor infinitamente más excelente que la pobreza de mis conceptos que yo tenía o en la medida que yo antes le conocía. Es el mismo Dios, que no cambia. El que voy cambiando soy yo cuando lo voy conociendo un poquito más. Hermanos, os dejo con esto. Creced, crezcamos, que yo crezca, el primero. Yo el primero, y lo necesito, hermanos. Créemelo, y no lo digo porque hay que decir algo, lo digo con total necesidad, confianza y sinceridad en Dios. Porque estamos hablando delante de Dios, bueno, fuera que estuviéramos en un ejercicio de hipocresía. ¿Con qué objetivo? ¿Apuntando a qué? Pero sí es la necesidad de que oremos los unos por los otros, para que todos crezcamos, y nos ayudemos a crecer, exhortémonos los unos a los otros, alentémonos los unos a los otros. Lo necesitamos, hermano. Es imperioso. Para eso se necesita el contacto periódico, no digo cada 5 minutos con un hermano, pero sí periódicamente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Estar informados, no por el hecho de la curiosidad, pero sí por el hecho de la necesidad que tenemos todos como miembros del mismo cuerpo. Porque en la medida que un miembro no crece, hermanos, algo anda mal. Imaginémonos que hubiéramos nacido y que un brazo creciera a la medida que tenemos el brazo hoy y el otro no hubiera crecido, hubiera crecido 10 centímetros. A ver qué pasa. Tendríamos una tragedia. Apliquen esa situación a una pierna, que una crece y la otra no. A ver qué pasa. Es una tragedia, tenemos un gran problema. Entonces, cuando un miembro no crece, todo el cuerpo lo sufre. Lo que entendemos en el cuerpo humano no es difícil entenderlo en el cuerpo espiritual que es la iglesia. Entonces, el requerimiento, crecer en la gracia y en el conocimiento, para tener un cuerpo sano, un cuerpo completo, un cuerpo que está apto para la tarea para la cual Dios tiene a la iglesia todavía sobre la faz de la tierra. Todavía estamos acá. Falta poco, hermanos, falta poco. Falta poquísimo. Los eventos, los acontecimientos se vienen reproduciendo a velocidades alarmantes. Os enviaré en esta semana lo que dije que les iba a enviar. Y eso sí, tendremos que en algún momento encontrarnos para analizar ese material a la luz de la palabra de Dios, más la información que me ha llegado de otros lugares, de cosas que acá no se conocen, o por lo menos no circula la información con la fluidez con que circula otro tipo de informaciones. Tenemos canales que constantemente nos van actualizando de los grados de ocupación de la UCI, de los infectados en Castilla-La Mancha, y aquí y allá, y los fallecidos, y la curva, y la incidencia, no sé cuánto, y que bajó, y que aplanamos la curva. Todas esas informaciones que después nadie se acuerda de las cifras. Entonces la información abunda. ¿Y qué pasa con aquel país, y con el otro, y aquel, y el comparativo, y la curva que sube y que baja? Bueno. Ahora, de eso, la información que quieran. En el canal de las 24 horas. Es decir, que lo encendemos a las 3 de la mañana y tenemos la influencia, la incidencia de la curva a la mañana siguiente. Pero vamos a considerar algunas cosas que no trascienden, que no quiero entrar a considerar los motivos, pero no trascienden, y no es por casualidad, pero sí cosas que están sucediendo, de las cuales yo tengo conocimiento, no porque sea más capaz que nadie, sino porque tengo gente que vive en ese lugar, mi hija, una de mis hijas que está viviendo en Francia y que me está informando de cosas que pasan allá y que acá nadie informa nada. Y no es por casualidad. No es porque no lo sepan los canales de información. Entonces, pero sí tenemos que saberlo, hermanos. Y entonces os enviaré un material que está muy interesante,
y conversar estas cosas porque son los hechos que van preparando aceleradamente la aparición del gran anticristo de la historia en cuanto la iglesia se vaya. Y como venimos muy adelantado en el proceso, creo que no se está lejos del final del proceso. Y como antes del final del proceso se va la iglesia, si el final está cerca, la ida de la iglesia, que es antes, está más cerca. Lo tenemos que saber, hermanos. Porque por otra parte, el material que tengo es un material que circula por todo lado, o debería circular, pero que no lo he visto por todo lado. Pero que se toman acontecimientos que están sucediendo en el mundo, que luego abriremos las Sagradas Escrituras y veremos cómo hay un cumplimiento literal y un paralelismo perfecto entre lo que sucede y lo que está escrito. Y eso tenemos que saberlo. Y saberlo bien, para ayudar a otros hermanos, para compartirlo con otros hermanos. Para pedirle a otros hermanos y decir, hermanos, te puedo visitar, ven por casa, y eso transmitirlo a los otros contactos que vayamos teniendo, con un efecto multiplicador. Y pedirle que esto lo compartan con otros. No digo que seamos los exclusivos los que conocemos esto, pero ojalá todos lo conocieran. Tengo mis dudas, porque no es de fácil acceso y no circula todos los días. Queridos hermanos, como digo siempre, Maranata, el Señor viene. Y viene en el cumplimiento de la palabra y frente a lo inexorable de las evidencias que nos rompen los ojos porque están ahí y están sucediendo. Y no hay nada más terco que los hechos. Hubo alguien que dijo que las dos cosas más tercas que hay sobre la faz de la tierra son los hechos y los números. Nada más terco que los números. Los números. No hay forma de que dé algo distinto. 2 y 2 son 4, y eso no hay forma de que sea diferente el resultado. Ese sí que es terco. Los matemáticos, que son tercos porque la matemática es una ciencia exacta y no se mueven de sus principios, son ejemplos muy interesantes para los creyentes que no nos podemos mover de los principios bíblicos, mucho más sólidos todavía que cualquier otra ciencia y cualquier otro principio que se sustente por los hombres, porque descansa sobre el mismo Dios y la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, que Dios os bendiga y a ver si estos días ya concertamos los encuentros correspondientes para considerar estas cosas que son interesantes. Hay que ajustar los horarios de trabajo y esas cosas y ver cómo lo pueden hacer, ¿sí? Dios os bendiga y adelante.